Bienvenidos, estimados amigos del Perú y del mundo, a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para poderles explicar cómo resolver pues este hermoso problema matemático que nos convoca pues en el presente video, ¿no? Y que les digo cómo está conformado. Nos dan una semicircunferencia de centro O en la cual se ha inscrito un rectángulo ABCD, ¿no? El centro de esta circunferencia o se ha unido con un vértice C, ¿no? Y también se ha trazado la diagonal BD y se cortan ambas en el punto E, formando pues un ángulo teta, y lo que el problema quiere es calcular cuánto vale la tangente de ese ángulo teta si se sabe que esta longitud BC es igual a cierto número A y que el radio ON también pues es igual al número A, ¿no? En esas condiciones nos piden pues resolver este hermoso problema, ¿no? Que si me permiten voy a comenzar a mostrar la solución, ¿no? Y lo primero que les hago ver es pues que hay evidentemente simetría a la vista, se observan con cuidado, ¿no? Por ejemplo, si trazan ustedes un eje vertical, ¿no? A la semicircunferencia, al diámetro de la misma, ¿no? Como estoy haciendo acá, por el centro, van a ver pues que lo que queda a la izquierda de este supuesto eje es lo mismo que queda a la derecha, y entonces existe simetría, ¿no? Y por lo tanto, como existe, entonces esta distancia AO es lo mismo que la distancia OD, ¿no? Pero como entre las dos, ¿no? Suman la longitud A, ¿no? Por ser lado, pues, paralelos e iguales de un rectángulo, cada una de ellas vale a medios, ¿no? También se destaca que la distancia OC, eso es pues el radio, que según el problema vale A, ¿no? Y entonces, en estas condiciones, vamos a aislar el triángulo que tienen acá formado, el más pequeño, el OED, ¿no? Que lo hemos aislado básicamente ahí abajo, y en él estamos incorporando los ángulos alfa y beta, ¿no? Alfa cercano a O y beta cercano a D. Y el ángulo teta, que su posición original era fuera del triángulo, es igual pues al ángulo opuesto por el vértice a él. Y por lo tanto, entonces, la suma de esos tres ángulos, por ser ángulos de un triángulo, deben de sumar pues, 180 grados, ¿no? Y si de ahí se despeja la suma de alfa más beta, van a tener pues que 180 grados menos el ángulo teta, y que si a eso se le aplica la función tangente a esta última igualdad, ¿no? Van a obtener lo que les muestro pues en la siguiente hoja, si me permiten cuadrar, ¿no? Perdón, le hemos tomado función tangente, y así quedaría pues entonces que la tangente de alfa más beta es lo mismo que la tangente de 180 menos teta, pero acá en rojo les enseño pues una identidad de la trigonometría, que la tangente de 180 menos teta es menos la tangente del ángulo teta, y el signo menos explica porque 180 menos teta pues está en el segundo cuadrante y ahí es negativa. Entonces, al hacer eso, nos quedaría ahora que la tangente de alfa más beta es igual a menos la tangente de teta, cuestión que llamamos 1. Y también en rojo enseguida les hago recordar otra identidad pues muy conocida de la trigonometría, que la tangente de una suma de ángulos es igual a la suma de las tangentes de esos ángulos dividido entre 1 menos el producto de ellos, ¿no? Y entonces si llevamos eso a la expresión 1, nos queda pues básicamente la igualdad que está acá a la vista, que hemos llamado 2, ¿no? Y ahora nos centramos en el triángulo rectángulo OCD, ¿no? En donde, ¿se acuerdan? Teníamos el trazo de OC, que era el radio, y abajo habíamos descubierto que la distancia OD era igual a medios. Entonces, CD, ¿no? Como este es un triángulo recto, se aplica pues Pitágoras, diciendo lo clásico, ¿no? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero como la hipotenusa vale A y un cateto vale a medios,
se ha pues hecho el reemplazo y se han ejecutado las operaciones indicadas que tienen ahí a la vista, que son pues muy fáciles, ¿no? Muy sencillas de seguir y de formular, y así se concluye entonces que CD al cuadrado es igual a 3a cuadrado sobre 4 y que al extraer raíz cuadrada, ¿no? Entonces se obtiene que esa distancia CD es igual pues a raíz de 3 sobre 2 y entonces ese conocimiento nos permite luego llegar a obtener en el triángulo último que habíamos construido la tangente de este ángulo teta, que es el cateto opuesto de C, ¿no? Sobre el cateto adyacente o D, y si reemplazamos lo que vale cada quien, sería pues a raíz de 3 sobre 2 dividido entre medios, lo que al simplificar se obtiene que la tangente de alfa valdría raíz de 3, ¿no? Cuestión que hemos llamado 3, y aquellos que conocen sobre el tema deducirán pues de inmediato que, ¿no?, el ángulo alfa vale pues 60 grados, ¿no? En fin, dejemos eso ahí. Ahora, trabajemos con los lados verticales del rectángulo, ¿no? Si me permiten, por favor, ¿no? Un instante para volver a mostrarles la figura original, ¿no? Recuérdense que acabamos de calcular la distancia CD, pero esa distancia CD es la misma que la distancia B. Entonces vamos ahora a tomar el triángulo rectángulo BAD, ¿no?, que lo tenemos pues señalado aquí afuera, si me permiten por favor, ¿no?, reestructurar, ¿no? Con él vamos a trabajar, pero antes pues ¿no?, se recalca la igualdad, ¿no? Básicamente que queremos destacar que AB es lo mismo que CD, y entonces, como tenemos calculado CD, entonces AB vale pues a raíz de 3 sobre 2, y con ello nos vamos al triángulo, si me permiten cuadrar las hojas, por favor, que acabo de destacar hace un instante, y ahí le he puesto pues las magnitudes de sus catetos. Un cateto es AD, ¿no? Y el otro es a raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y bueno, en esas circunstancias, de aquí directo calculamos la otra tangente que nos hace falta, que es la tangente de beta, que es el cateto opuesto sobre el adyacente, cuestión pues que se ha destacado acá y que puede simplificar, valdría por raíz de 3 sobre 2. Entonces, con los que hemos conseguido una expresión 3, ¿no?, que era la tangente de alfa, el valor de la tangente de alfa, y en 4, que es el valor de la tangente de beta, nos vamos a la igualdad 2, donde están pues expresadas estas tangentes, como tienen acá a la vista, y lo que hacemos pues es reemplazar lo que vale cada quien y efectuar pues las operaciones que ahí están indicadas, que son pues bastante sencillas, ¿no?, y que nos conducen básicamente a la igualdad final, a que ¿no? Menos 3 raíz de 3 tangente de teta es igual a, perdón, menos 3 raíz de 3 es igual a menos tangente de teta, ¿no? Y entonces, pues, eliminando el signo negativo, nos quedaría que la tangente de teta vale 3 raíz de 3. Y con ello ya hemos calculado, pues, el valor que nos pedían. Ahora, más abajo ahí en esa página, está escrito en rojo una especie de comprobación de lo que vale pues cada ángulo, ¿no? Recuérdense que alfa, beta y gamma eran ángulos de un triángulo que habíamos destacado. Entonces, si la tangente de teta vale 3 raíz de 3, entonces teta es el arco cuya tangente es 3 raíz de 3, si lo quiere escribir en simbología francesa, o en simbología inglesa es lo mismo que la tangente a la menos 1 de 3 raíz de 3, y con la ayuda de una calculadora se deduce pues que ese ángulo vale más o menos 79.106605 grados. De manera semejante se puede computar el ángulo beta, que sería el arco cuya tangente es raíz de 3 sobre 2, o de la tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2, y la calculadora nos dirá que eso es 40.896665 grados. Y el ángulo alfa, arco cuya tangente es raíz de 3, eso es pues 60 grados, como ya habíamos destacado. Y se suma todo, y ahí tiene pues los 180 grados, ¿no?, que confirma que los tres son ángulos de un triángulo y que por lo tanto al comprobarse eso, de inmediato se deduce que es correcto decir que la tangente de teta vale pues 3 raíz de 3. Muy bien,
Yo con esto me despido, estando convencido de que este problemita, ¿no? Explicado didácticamente, va pues a ayudarles mucho, ¿no? En su instrucción, en su formación en matemática. Y a cambio de ello siempre les pido que se suscriban a mi canal que se llama Aprendiendo Matemáticas con Arquímedes, para seguir trayéndoles problemas bonitos, interesantes, ¿no? Que ayuden pues con su formación. Gracias y hasta el siguiente video.